Ok muchachos, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a hacer ahora un trabajo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros figuras orgánicas. ¿Qué mejor figura orgánica que una flor, como la que estamos viendo acá? Es bastante dinámica, tiene pliegues, se dobla, deja de ser sólida como era lo que estábamos trabajando antes con los temas de los geométricos y ahora avanzamos a meterle un poco más de nivel y vamos a jugar con estas formas, ¿no? Que tienen curvas, que tienen formas. Estas rayitas que tienen acá nos van a ayudar un poco para entender hacia dónde tiene que ir la sombra. Entonces, si yo tengo esta marca que está yendo, ¿no? En esta forma significa que más o menos la sombra va a jugar en esa dirección, pero siempre va a partir del borde hacia adentro, es decir, la zona central debe quedar iluminada, es la parte de luz, ¿no? Igual, ya sea que las sombras estén acá en la parte exterior, es de la línea hacia adentro, siempre todas las sombras son de la línea hacia adentro, dejando la zona central clara, igual acá, ¿no? De la línea, del borde, hacia adentro. Entonces hacemos las sombras de oscuro hacia claro, siempre para iluminar. En el caso de las hojas es un poco más simple porque podemos jugar de varias formas. Podemos sacar sombras del centro hacia afuera, podemos hacerlas planas y sacarle la sombra solamente lo que está debajo del pétalo. Acá hay otra planta, hay otra hoja que está encima de, de esta hoja, significa que acá hay una sombra reflejada. Esta está encima de esta, también hay otra sombra, y todo esto está encima de los pétalos, entonces significa que también acá va a haber una sombra, y ahí comenzamos a jugar un poco con los planos, con los volúmenes, ¿no? En este caso, esta hoja está abajo, significa que acá hay una sombra, ¿no? Que refleja el pétalo. Acá igualmente, ¿no? Otro. Y este de acá lo podemos trabajar en manera libre. Podemos jugar de arriba para abajo, de abajo para arriba, y empatándolos. Ya es un poco de darle libertad a la creatividad. Pero trabajamos con esta parte central, de la parte de la rosa, la trabajamos de una sola manera, jugando con esas líneas para que un poco entendamos la forma. Yo ya hice acá el traslado de la imagen. Lo tengo acá, lo he hecho con HB, ¿no? Siempre trabajamos con HB para hacerlo más suave. Y lo que voy a proceder a hacer ahora es a aclararlo un poco con el limpiatipo. Para que se vea un poco más claro, no se vea tan pesada la línea, que realmente no es algo que nos interese que queden las líneas pesadas. No las voy a bajar tanto yo porque probablemente después sea complicado que se vean en el vídeo. Pero ustedes sí tienen que bajarlas lo más que puedan para que esas líneas no fastidien el desarrollo de los degradados, ¿no? Las líneas son simplemente una guía, no deberían ser algo fundamental. Siempre recuerden lo que digo, en la vida real nada tiene líneas, entonces esas líneas se forman por las sombras, por los contrastes, por los volúmenes, y esa es la forma más natural de lograr ese tipo de efectos, ¿no? Entonces ahí más o menos he borrado algo, como te digo, no lo quiero borrar todo para que no se pierda en el vídeo, ¿no? Porque por ahí sí el reflejo de la luz no puede ayudar de repente, pero algo más o menos para que tampoco se vea muy pesado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar esto. Voy a empezar a hacerlo primero en una hoja aparte, a mostrarte algunas cosas que podrías entender cómo se manejan estos volúmenes. Por ejemplo, acá tengo esta hoja en blanco o esta cartulina en blanco y voy a trazar, por ejemplo, la forma de un pétalo cualquiera, ¿no? Supongamos que trazo una forma algo así, ¿no? Supongamos que trazo una forma así y yo quiero sacar las sombras de acá. ¿Cómo va a ser el movimiento? El movimiento va a ser sacando las sombras en esta forma curva hacia adentro. ¿Por qué? Porque la curva, el pétalo está haciendo una forma curva. Entonces tengo que empezar a sacarle así, hacia adentro, ¿no? Claro, claro, bien clarito voy sacando las líneas y poco a poco voy jugando en que se vayan degradando hacia el centro, ¿no? Y luego ya puedo empatar con la forma que hemos aprendido, con esa forma circular para poder hacer algunas líneas y ahí puedo ir degradando y voy poco a poco perdiendo esas líneas, ¿no? Que están quedando un poco pesadas. Por eso siempre trabajamos suave, ¿no? Y poco a poco voy perdiéndolo hasta que se vaya difuminando en la parte final. Esa es la idea, básicamente es un juego de luces y sombras, nada más para comenzar a hacer que se vayan perdiendo, se vayan difuminando. Siempre a medida que estoy más cerca de la línea es un poco más intenso para que de ahí pueda comenzar a salir la oscuridad y haga que el volumen sea más interesante, ¿no? Siempre hay, si mientras hay más oscuridad en la parte inicial, comienza a girar, como que se comienza a perder, como que comienza a dar una vuelta el giro, ¿no? Entonces ahí se vuelve interesante y ahí poco a poco comienzo a ir sacando la sombra y poco a poco la voy perdiendo en forma curva. ¿Para qué? Para que sea más natural la caída de esa hoja. Eso básicamente es la forma estándar, digamos, de hacer los pétalos. En realidad son bastante manejables de acuerdo a lo que uno quiera, pero va a ser una guía. Entonces voy a empezar a hacerlo acá, ¿no? Siguiendo la guía de lo que estoy viendo acá para que nos pueda ayudar un poco a trabajar.
Entonces, por ejemplo, yo voy a partir un poco de adentro hacia afuera, que me parece que es un poco más ordenado, y voy a empezar por la parte central, es decir, esta parte de acá. Y acá me está indicando que hay unas líneas que van hacia arriba, dejando la zona de arriba clara. Entonces voy a empezar a hacer ese efecto de ahí. Entonces me ubico exactamente en esa zona, que es en este punto de acá, ¿no? Acá tiene una doble línea que creo que no la dibujé, voy a dibujarla con HB porque se me pasó por ahí. A veces pasa eso, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de hacer el traslado de la imagen. Por acá hay un bloque que no lo hice, ¿no? Que es un poco un pliegue. Y acá lo termino de dibujar. Y listo, ya está la línea que faltaba. ¿Ok? Aclaro un poco y empiezo a trabajar. 2B siempre para iniciar y luego ya puedo manejar todos los colores que quiera. Siempre la parte un poco más redondeada para no hacerlo tan oscuro. Y comienzo a trabajar de adentro para afuera. Y comienzo poco a poco guiándome con esas líneas hacia donde más o menos debe llegar la sombra. ¿Ok? Entonces suavemente comienzo a hacerlo hacia arriba la curva. ¿Ok? Listo, y ahí empiezo a manejarme poco a poco. ¿Ok? Y acá le voy a dar ya un poco de intensidad abajo, ¿no? Porque ya quiero empezar a matar las dos cosas de un solo tiro, ¿no? Comenzar a sacar las oscuridades rápido, inmediatas, para que un poco pueda empezar a trabajar. ¿No? Y ahí tengo un poco la sombra y poco a poco se va perdiendo hacia arriba, se va difuminando poco a poco y ahí hasta que se pierde y se mezcla con el blanco. El blanco de la cartulina me va a ayudar un montón para poder guiarme, ¿no? Siempre yo le saco como una puntita al limpiatipo y ahí puedo aclarar un poco hacia arriba. Listo. Ahí tengo el primer tono. Luego le voy a pasar obviamente otro tono, ya lo voy a ir jugando un poco con los otros lápices, como los lápices 5B o 6B para irle dando un poco más de intensidad. Acá me indica que acá también hay una pequeña sombra interna en este botón que tiene un poco el centro y ahí voy soltando un poco esa línea. Igual acá hay una pequeña sombra acá en el interior, ¿no? Siempre casi en las partes puntas, en las partes que tienen como punta, ahí siempre suele haber un poco más de oscuridad, ¿no? Y ahí comienzo a soltarle la intensidad. Ya puedes empezar si quieres a manejarlo desde oscuro y poco a poco irlo soltando, en este caso porque son áreas bastante grandes, así que no hay problema, ¿no? Y ahí está. Ahí tengo esa zona y acá le doy un poco más de intensidad para separar un poco una zona de otra. Listo, ahí voy generando un poco de sombra. Ok, ahí tengo esta parte de acá. Y acá le doy un poco más en esta zona para comenzar a levantar acá la sombra en la parte superior. Listo, ¿no? Yo le quiero dar un poco más de intensidad acá abajo. Como les digo, luego ya con el 5B eso voy a comenzar a hacer más sombras interesantes para poder levantar un poco más las tonalidades y que se vea un poco más rico, más interesante en cuanto a tonos. Ok, ahora por ahora estoy jugando en hacer tonos suaves, un poco que circulo en algunas zonas para que no se pierda y ahí está empezando a aparecer el primer botón interior. Luego voy a jugar con esta parte de acá, con este pétalo de acá abajo, vamos a ir armándolo poco a poco. Por ejemplo, acá me dice que acá hay un huequito, entonces voy a comenzar a lanzar un poco la sombra hacia arriba y comienza a salir una pequeña sombra muy suave que se va perdiendo hacia arriba y luego lo oscurezco un poco la punta que es el degradé y trato que se mezcle un poco hacia arriba y ahí tengo ese degradado. Listo. Luego me dice de repente en este lado de acá y como una pequeña sombra también metidita, ¿no? Y esas pequeñas sombras van empezando a formar un poco lo que yo quiero lograr, ¿no? Como que van dándole un poco de gusto al asunto, van comenzando a separar zonas de unas, ¿no? Unas se van ocultando, otras van apareciendo. ¿Por qué? Porque esas sombras un poco comienzan a manejar esa manera de lograr efectos, ¿no? Y acá arriba me dice que acá también va a lograrse otro efecto. Y acá yo lo hice un poco fuerte, pero normal lo puedo soltar porque ya más o menos he aprendido a tener un poco de control del lápiz y puedo generar algunas suavidades acá. Como les vuelvo a repetir, luego el limpiatipo nos va a ayudar un montón para poder hacer que esto sea mucho más interesante. ¿No? Acá cierro un poco la línea y ya está. Y acá en la puntita me está diciendo que hay una pequeñita chiquitita también. Es cuestión de observar mucho los detalles, hacia dónde va la sombra, hasta dónde va el medio tono y ahí voy generando efectos interesantes, poco a poco, con mucha paciencia, mirando. Y como te digo, esta guía de líneas no es que sea definitiva, pero al menos te puede ayudar bastante a que puedas generar algo más interesante, algo más volumétrico, que es lo que se está buscando. Ahora voy en la parte de acá adentro del capullo y comienzo a sacar, ahora sí, es un poco más larga, así que voy a hacerlo más suave y poco a poco comienzo a seguir. Oye, la guía me dice que vaya en esa dirección, pero que no llegue hasta arriba, solamente es como va cayendo hacia abajo.
y es un poco nada más. Entonces ahí se va checando y ahí tengo el movimiento, listo. Ahí salió, ¿ok? Ahora acá abajo voy a sacarle un poco más de sombra porque siempre el inicio de las sombras da un poco de intensidad. Entonces ahí voy a levantar un poco la sombra para lograr ese efecto que deseo de degradado, ¿no? De que vaya generándose esos volúmenes. ¿Ok? Listo, ahí va saliendo y me está gustando cómo va quedando. Ya va quedando algo interesante. Así no se ve a simple vista, pero yo ya estoy entendiendo más o menos hacia dónde va funcionando el tema. Ya está comenzando a aparecer, ¿no? Acá me sale una sombra bastante interesante, ¿no? Y también voy a levantarla hacia arriba. Y siempre le doy su retoque abajo de intensidad. Siempre donde empieza la sombra en la parte de abajo hay algo de intensidad para que juegue la sombra hacia arriba y pueda ser más imponente, más interesante, ¿no? Y ahí le doy un poco para separar con la otra sombra del otro lado. Separo un poco, listo. Y la lanzo un poco hacia arriba para que se vaya perdiendo y es en curva. ¿Ok? Ahí tengo esa sombra y ves, ahora sigo con la otra sombra de acá. Es así, voy avanzando poco a poco. Acá tengo una pequeña, un huequito acá adentro. Simplemente comienzo a sacar esa sombra, ¿no? Y giro un poco el lápiz porque ya estaba trabajando con la punta para hacer esa parte más clara. Y ahí está, levanté esa sombra y luego poco a poco suelto y ahora le doy la intensidad otra vez con la punta en la parte de abajo porque ahí está bien metidito esa puntita y es muy importante que salga bien parejita. Listo. Ahora me indica acá que hay otra sombra acá en este costado y voy también haciendo ese trabajo acá. Muy suavemente. Muy suavemente. Solamente es una sombra pequeña. No me dice que no le haga mucha cosa. Perfecto, solamente algo pequeño para que no todas se saturen, ¿no? Algunas son más claras, algunas son más oscuras, de forma circular un poco para llenar. Listo, suficiente. No necesito hacerle más a esa según lo que me indica la copia. Entonces ahí tengo una referencia. Ya esa copia te va a servir ahora, pero después ya poco a poco tú vas a jugar a interpretar, ¿no? Tú mismo vas a empezar a darte cuenta cuáles son tus líneas importantes. Acá pues voy a darle una pasada a algunas líneas, voy a oscurecerlas algunas para emparejar y eso le va a ir vas a ir armando poco a poco visualmente. Tú tienes que guiarte en que son tus ojos los que van a señalarte hacia dónde. En este caso, por ejemplo, voy a hacerla un poco, cambia la dirección un poco, echando un poco la sombra. ¿Por qué? Porque el pétalo como que está haciendo el movimiento giratorio, ¿no? Entonces vamos a tratar de lograrlo así. Poco a poco voy soltando esas líneas y que se vayan perdiendo y vayan apareciendo. Y ahí está. Y acá le meto su oscuridad, ¿no? Su línea oscura que se degrada hacia arriba para separarla del pétalo que estaba inmediatamente abajo. Listo, ahí va saliendo. Ok, qué genial. Ok, ahora dice acá, por ejemplo, esta línea no la dibujé, voy a dibujarla suavemente con el lápiz, ya está. Y acá me indica que acá hay una sombra hacia arriba, ¿no? Que va a comenzar a subir. Entonces más o menos viene de acá y comienzo poco a poco, comienzo a sacar la sombra en la dirección. Me está haciendo que es la línea un poco curva y comienzo a levantar esa curva hacia allá. Ok, listo. Y acá comienzo a darle un poco de intensidad en la parte de abajo. Siempre la parte del inicio de la sombra le doy un poco de intensidad para que se vea que hay un inicio de la sombra. Luego se va a ir perdiendo, pero hay un inicio base de las sombras que es la que me va a ayudar a mí a mejorar este dibujo. Y ahí va. Ahí está. Listo, ya me quedo ahí. Acá no necesito, este pétalo es libre, según lo que veo acá. Y así poco a poco voy a ir avanzando. Voy avanzando poco a poco y voy llenando poco a poco cada estructura, cada pedazo para poder armar la composición que yo necesito. Hay zonas que son totalmente blancas y eso está bien. ¿Por qué? Porque hay que darle espacio, hay que darle espacio al blanco, a la luz, ¿no? El blanco del papel es la luz, entonces hay que darle espacio a que brille, hay que darle espacio a que respire, no todo es quemar la cartulina y darle negro a todo, no, no, hay que jugar un poco con los espacios y a llenar un poco que quede blanco. Profe, pero está quedando blanco, no importa, dale, dale, que quede blanco, esa es luz. Y la luz con el contraste van a lograr algo bastante rico, bastante importante. Así que no le tengan miedo y no le tengan horror, sobre todo, a dejar zonas vacías. Eso es a veces un problema que suele haber, es que muchos tienen temor de dejar zonas blancas, todo lo quieren llenar, todo quieren hacer que todo sea vacío, que todos sean negros puros, ¿no? Y comienzan a quemar una zona, otra zona, y realmente eso le quita naturalidad al dibujo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los trazos que hacemos para no quemar el papel, para poderle dar la naturalidad. Lo que queremos hacer es que se vea natural el trabajo, ¿no? Ahora voy acá a girar un poco y voy a sacarle acá una sombra a esta parte de acá, ¿no? Lo más natural posible, que se vaya perdiendo
Es todo casi como hacer como pequeños puntos prácticamente, ¿no? Y de esos puntos comienzas a soltar, a aparecer, ¿no? Y pegadito, pegadito, trabajando casi, casi como si tuvieras una lupa y vas a ir girando y dándote cuenta un poco hasta dónde tienes que ir llegando y sin manchar y sobre todo fijándote que hayan esos degradados, que eso es lo que va a hacer que esto sea más importante, más imponente, ¿ok? Ahí tienes algunos más, acá hay unos pequeñitos, acá chiquititos, que de repente no vale la pena oscurecerlos mucho, solamente dejarles una base pequeña y ya está, ¿no? ¿Por qué no? Esos detallitos también hacen que se vea bastante chévere. Ok, acá voy a girar una última, ¿ya? Y ahí tengo esta parte de acá que me gusta mucho y ahí empiezo a avanzar. Listo, y acá le doy siempre su intensidad. ¿Para qué? Para que separe un poco un pétalo de otro que justamente estaban pegaditos. Entonces este va a cambiar de dirección hacia allá y ahí un poco que le doy eso. Y acá estoy jugando también con girar un poco el lápiz, ¿no? En la parte chata y otra parte en la parte que es levantada para poder hacer un poco los planos que yo necesito trabajar, ¿ok? Y ahí está. Y ahí está. Listo. Ahí tengo algo que ya comienza a aparecer, ¿no? Poco a poco me está apareciendo esa florcita, poco a poco está teniendo vida, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Ok, vamos a seguir avanzando entonces con lo que estamos haciendo bastante bien. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shiny lights. Oh, yeah, And what yeah. else? A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shiny lights. Oh, yeah, And what yeah. else? A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when Bueno, ya tengo dibujado un poco la primera base, digamos así, de lo que es las sombras de los pétalos. Entonces, antes de comenzar a hacer una última capa en que puedo ir oscureciendo los temas estos, los pétalos, voy a empezar a trabajar un poco ya lo que serían las hojas. Normalmente las hojas tienen una nervadura central, que es esta de acá.
¿no? A mí lo que me gusta hacerle es comenzar a jacar de ahí hacia los lados y de acá hacia abajo. ¿Por qué? Porque es como que da el efecto de, ¿no? de dobladito del centro, la nervadura lo hunde y comienza a salir. Y entonces comienzo a girarle un poco la forma y dejo aclarado los lados y luego ya les paso un poquito más fuerte a las nervaduras o las dejo en blanco. O sea, depende ya del gusto de cada uno. Yo lo voy a trabajar de esta manera entonces, más o menos por acá. Entonces empezaré más o menos por acá para que puedas ver. Y voy soltando un poco la sombra. Acuérdate que después eso también va a tener una sombra, ¿no? Que va a reflejar un poco en lo que sea el reflejo de lo que es el pétalo sobre eso, ¿no? Así que un poco que por ahí hay que tener en cuenta ese detalle. Voy a marcar un poco más la forma de la nervadura para un poco guiarme un poco mejor. Me olvido un poco de las nervaduras que están ahí, ¿no? Solamente trabajo en función de sacarle el degradado de adentro hacia afuera, ¿no? Eso es lo que voy a trabajar ahora. Me voy a olvidar un poco, como te digo, de las nervaduras, no me interesan ahorita. Después las puedo colocar, marcar con un lápiz que tenga mucha punta ahí sí, para hacerlas finitas. Entonces por ahora, como te digo, voy a trabajar solamente en función de esa forma, ¿no? Y voy a ir subiendo un poco en mi caso, ¿no? O sea, cada uno puede escoger un poco, el tema de las sombras, de las hojas es bastante particular, porque ya son cosas que podemos nosotros disfrutar en hacerlas al gusto, ¿no? Puedo hacerlas hacia abajo, puedo hacerlas de adentro para la sombra de afuera hacia adentro, de adentro para afuera. O sea, eso ya depende del gusto de cada uno, de cómo quieres percibirla la hoja. Porque como te digo, el ser figuras orgánicas un poco que nos permiten ese, digamos, esa salvedad de poder hacer las cosas un poco a cierto gusto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, y acá voy a comenzar a caer hacia allá afuera, ¿no? Cambiando un poco la dirección para un poco darle vida al tema ¿no? Y como te digo, luego voy a oscurecer un poco las nervaduras y va a ser mucho más fácil el trabajo para mi gusto. Entonces, es una forma de hacerlo, como te vuelvo a repetir, cada uno escoge cómo se siente cómodo para hacer este tipo de cosas y pues bueno, dale con eso, ¿no? No hay problema, no hay que sentirse cohibidos, como vuelvo a repetir, las ventajas que tienen las hojas, las plantas, es que hay ciertas cosas que pues no son tan definidas, ¿no? La naturaleza crea y crece a su gusto, ¿no? Entonces nos podemos dar la salvedad de tomar esas ciertas atribuciones, ¿no? Y acá voy a girar un poco hacia la punta para que se una hacia arriba y ya está. ¿Ok? Y luego le voy a dar una capa ya de oscuridad del centro hacia afuera para que sea un poco más interesante. Y acabo, como te digo, Hay gente que lo que hace es marcar las nervaduras en blanco, ¿no? Y también está bien, es bacán, se ve bacán también cuando dejas espacios en las nervaduras y como que las nervaduras brillan como luz. Y me gusta también, me parece que también es una alternativa bastante chévere para que las cosas salgan, así que también, bueno, dale, bienvenido sea, ¿no? Eso, como vuelvo a repetir, es al gusto de cada uno y van haciendo. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle una segunda pasada del centro hacia afuera, oscureciendo un poco más la zona central para darle un poco de efecto y voy a comenzar a subir hacia acá y obviamente si mi sombra sube, probablemente también todo ese degradado sube un poco más también, ¿no? No quiero llegar hasta arriba porque me parece que un poco que lo va a malograr, pero al menos quiero dejar bastante marcada mi posición en cuanto a lo que es la sombra y que se sienta, ¿no? Que se sienta, porque a mí no me gustan las sombras tímidas. O haces la sombra o no la haces, ¿no? Tiene que tener un sentido, no simplemente hacerla porque ya. Hay que un poco darle este juego un poco a las luces, a las sombras y darle valor para que valga la pena hacerlas, ¿no? Si vas a hacer algo que va a estar ahí tímido, que realmente no va a funcionar, pues no lo hagas, no vale la pena, simplemente va a quedar ahí como una mancha, entonces mejor no hacer nada, ¿no? Y dejarlo tal como estaba, ¿no? No creo que le sume a un dibujo hacerle algo que realmente pues no se define en qué cosa termina, ¿no? Y como te digo acá voy un poco cerrando un poco la imagen en ese lado. Ya está. Ahí un poco que se siente un poco más la sombra. Voy a poner un papel en mi mano porque creo que aquí hay un problema con manchar y eso lo hemos visto. Entonces acá le voy a dar una... Obviamente según después le voy a dar una capa más intensa con un lápiz un poco más intenso también. Pero por ahora quiero dejarlo acá, ¿no? Quiero dejar bien marcada, bien posicionada mi posición o bien marcada mi posición en cuanto a lo que yo deseo trabajar y pues ahí voy un poco en función de eso, ¿no? Entonces voy a subir un poco más la sombra porque obviamente ya he empujado un poco más la oscuridad, entonces
que la parte gris también suba un poco. Y luego ya con el limpiatipo lo bajo también. Hay que jugar también con las herramientas. Como te vuelvo a decir, las herramientas son para eso, para que te ayuden a sumar. Entonces ahí un poco, ya está, se ve algo interesante. Y ahora voy a cambiar un poco la dirección hacia adentro, de adentro hacia afuera, en la otra curva, un poco para también darle un poco ahora el giro que yo deseo, ¿no? Y queda casi como cuando queda una raya al centro, ¿no? De cabello, de peinado, ¿no? Como que comienza a irse hacia los lados, ¿no? Y ese es el efecto que yo quería lograr, así que bastante bien, que funcione, ¿no? Eso es bueno. Y ahí, como te digo, voy soltando, ¿no? Primero la oscuridad y emparejo un poco luego hacia estirar un poco más la oscuridad, porque como vuelvo a repetir, si tú oscureces una zona, es lógico que todo también todo cambie en oscuridad, así que tengo que darle un poco de movimiento a todo. ¿Para qué? Para que se pierda el degradado, ¿no? No para que quede tan plano, tan seco, y ya, ahí queda, ¿no? Entonces, me gusta cómo está quedando, lo veo bastante bien, creo que está bastante natural. Y pues voy estirando un poco esa hoja hasta donde quiera. Y acá voy a comenzar a girar un poco la forma porque quiero que termine como en la punta. Y ahí está, comienzo a girar. O sea, también esa es la ventaja, como te vuelvo a repetir, que tienen las hojas, ¿no? Que me permiten darle cierto movimiento interesante, cierto giro. Y eso me gusta a mí realmente que funcione así. Y acá ya, como te digo, voy a ir hacia lo más claro, a perder un poco el lápiz lo más que pueda para que acompañe un poco mejor el degradado. Y igual acá arriba, que creo que queda un poco duro, voy a darle un poco más de suavidad para que se vaya comenzando a perder en la dirección de las puntas, porque tiene como unas puntas, ¿no? Es como una hoja dentada, le dicen, ¿no? Que es una hojita que tiene como dientecitos. Entonces voy a jugar en esa dirección para darle un poco más de movimiento, para hacerle un poco más chévere el tema y por ahí voy jugando un poco a alcanzar un poco las nervaduras. Ahí está. Ahí va, todo puedo irlo girando en función de la curva que yo quiero. Y ahí voy. Y acá un poco le doy un poco de forma circular para emparejar. Y ahí está. Me va quedando bastante natural, creo yo. Ahí son la belleza de trabajar en forma circular. Me permite emparejar y pues que se vea bien, que no se vea pesado. Igual acá arriba voy a tratar de alcanzar un poco los dientes, ¿no? Como que voy soltando un poco las puntas en dirección hacia los dientes de la hoja, la parte externa, y ya para jugar un poco, ¿no? Ya es cuestión, como vuelvo a repetir, de cómo ustedes lo vayan viendo y cómo ustedes se sientan cómodos al trabajar, ¿no? Acá no hay una regla y bueno, como digo, la zona circular ayuda bastante. Ya después lo voy a poner las nervaduras y van a ver lo lindo que va a quedar esto cuando comience a funcionar en función de eso, ¿no? Y acá le voy a dar un poco de intensidad de forma circular, un poco para emparejar. Y ahí más o menos quedó. Mira esa hojita. ¿Te das cuenta cómo va quedando esa hojita? Va quedando un poco marcada. Después le voy a hacer unos jueguitos en las puntitas y todos esos detalles que vas a ver cómo va a quedar. Y pues así voy a empezar a trabajar todas las hojas poco a poco, ¿ok? Bueno, ya tengo realizadas las sombras en todas las hojas. Entonces lo que voy a hacer ahora es marcar un poco las nervaduras, la parte dentada, para que un poco se vea un poco dónde está un poco la forma. Entonces voy a marcar en algunas zonas un poquito más oscuras que en otras para darle un poco más de carácter y de paso también como que juego a hacerle un poco de sombras, ¿no? Y ahí va, ¿no? Una cosa así tampoco tan fuerte, pero al menos que me un poco me indique que hasta ahí está llegando la sombra y eso va a hacer que se vea bastante interesante. O sea, el dibujo nos permite ciertas salvedades para poder hacer esas cosas, nos da ciertos beneficios para poder trabajar en algunas sombras y pues eso hace que se vea bastante bien, ¿no? Entonces luego después lo que hago voy a ya empezar luego a marcar un poco el camino de la nervadura central, ¿no? La que estoy marcando acá con este lápiz que es un poco oscuro y luego voy a darle acá la forma. Todo estoy trabajándolo todavía con el 2B, lo estoy haciendo muy suave. Luego de repente ya veo si es que hay necesidad de subirle a otro lápiz un poco más intenso y ahí puedo generar un poco más de intensidad. Incluso las nervaduras pueden ser un poco más oscuras en algunas partes y en otras partes un poco más claras y eso creo que le da también bastante carácter, para que se vea un poco mejor todavía. Entonces por ahí es cuestión de ir jugando con el gusto, ¿no? De lo que ustedes quieren lograr. A mí personalmente
me gusta jugar con eso, ¿no? Con oscurecer un poco el inicio y después voy pues, soltándolo poco a poco para que se vea un poco más natural la intensidad de las nervaduras, ¿no? Es cuestión de gustos. Como te vuelvo a repetir, de repente yo las engroso un poco en el inicio y ahí las como que las suelto y ahí se ve un poco más, más natural, ¿no? Ya es gusto del cliente, como se diría así, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo va quedando. Voy a darles un poco más de intensidad, siempre uniéndolas a la base con algo más de fuerza. Y ahí tengo, ¿no? Entonces acá le voy a dar una pequeña raya que es la sombra del pétalo anterior para darle un poco más de prestancia, de volumen. Y ahí me quedó la primera hoja. ¿Te das cuenta? Entonces ahí un poco como que va saliendo eso y acá puedo jugar de repente a darle unas pequeñas sombras de repente a las partes que he intensificado y eso va a hacer que se vea de repente un poco más natural el juego de luces. Ya es como te digo, ya es un poco ya, ahí entra un poco el tema de jugar con las sombras. Voy a meterle acá un lápiz un poco 5B para darle un poco más de intensidad al inicio. Y ahí puede de repente darle un poco más de riqueza a la sombra reflejada, que es lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces una cosa nada más pequeña para que juegue un poco más la dirección de la sombra y ahí queda. Y listo, y acuérdate que también estoy trabajando un poco la sombra que refleja el pétalo sobre la hoja para que se vea también un poco más natural, ¿ok? Y ahí quedó mi hojita, ¿ok? Así voy a trabajar todas las demás. Ok, acá ya he trabajado básicamente lo que es las nervaduras y un poco le da una pasada a algunas secciones del pétalo para que se vea más fuerte. Sobre todo, ya con un 5B con punta, he trabajado las nervaduras, le he dado unas pequeñas marquitas en las partes dentadas para hacer algunas sombras, algunas oscuridades en el inicio de las nervaduras. Y en los pétalos, sobre todo, he oscurecido las partes más intensas, ¿no? Y ahí les he dado como pequeñas líneas para un poco formarlo un poco más el volumen del pétalo. Eso definitivamente va a ayudar mucho a que levante la forma y que pues definitivamente se vea mucho más natural, no se vea simplemente pesada la forma. Eso creo que lo ha levantado un montón al trabajo. Y ahora la parte de abajo es simplemente ya, como yo lo llamo, inspiración pura. Es decir, ustedes ya pueden trabajar esa parte de atrás como ustedes deseen realmente. No hay no hay una guía en esa parte. Esto lo pueden trabajar al gusto, así que pueden jugar. Yo voy a jugar con algunas formas. Algo que la gente suele hacer a veces es utilizar los lápices duros, de repente para darle algunas tonalidades, de repente un 2H, 3H, le dan algunas partes para que complemente un poco la sombra y el agrisado se vea más interesante, pero hasta ahí me parece que se ve bastante bien, bastante sólida la imagen y creo que se ve bastante funcional y sobre todo la parte blanca le da mucho vigor, le da mucha fuerza. Ya con el limpiatipo, como te digo, vamos limpiando un poco las partes que deberían estar bien claras para que no se manche, porque suele mancharse siempre un poco con la mano, más allá de que pones el papel, siempre se suele manchar un poco, pero ya vamos limpiando eso y vamos quitando un poco impurezas que han quedado en las hojas sobre todo. Y en algunos pétalos que son los más grandes, que son los más brillantes, que son los que están en primerísimo plano. Y pues ya empezamos a trabajar la parte final, la parte de abajo. Voy a trabajarlo rápidamente con un modelo bastante simple, bastante casual. Y bueno, y ahí les muestro cómo queda para terminar este hermoso trabajo. Bueno, por fin hemos terminado. Ya está el dibujo como queríamos más o menos verlo. He trabajado la parte de abajo jugando sombras de abajo, del centro hacia arriba y de arriba hacia abajo, no dejando la zona central baja, clara, no dejándole unas pequeñas líneas que parezcan unas pequeñas texturas. En cuanto a las hojas las pinté todas de un solo tono y dejé las rayitas blancas en el centro como para que las nervaduras sean blanquitas y les hice unas pequeñas sombras internas para que se vea un poco más volumétrico y las florcitas de abajo simplemente las pinté oscuritas nada más dejando unas pequeñas claridades. Entonces más o menos he complementado un poco todas las formas, estas rayitas que esos tallitos quedan negritos, ¿no? Para que se vea lo mejor, lo más volumétrico, lo mejor armado el dibujo y con eso quedaría un poco el diseño. Entonces recuerden que lo más importante es siempre seguir la forma, ¿no? Sobre todo guiarnos un poco con lo que tenemos acá. Esta es la guía principal, en lo demás podemos fluir y en cuanto a la forma de las hojas, como te digo, trabajé acá
las hojas planas totalmente, ¿no? Y dejando los huequitos de las rayitas blancas y luego le metí pequeñas sombritas en ciertos lugares. O puedo hacerlas como estas de acá que están saliendo del centro hacia afuera, ¿no? Para hacer el efecto doblado y bueno, y se ve creo que bastante bien, bastante interesante y ese es el detalle como debería quedar nuestra flor trabajadita para que ustedes puedan también desarrollarla cuando empiecen a hacer su trabajo, ¿ok? Espero que les haya gustado, espero que lo puedan practicar y espero que también tengan un buen resultado. Como les digo, siéntanse la libertad de trabajar en cuanto a las flores, de la manera que ustedes se sientan más cómodos, pues al final esto es algo muy libre. Las flores son libres, las flores son muy fáciles de trabajar en cuanto nosotros tenemos que sentir la forma. En cuanto tengamos eso manejado, definitivamente está bien. Evitemos que queden zonas planas. Siempre es importante jugar en forma de curva, sobre todo, o en la dirección en la que podría ir el pétalo. Imagínate que lo estás acariciando para que tengas el mejor acabado. Y pues bueno, al final, la libertad de fluir como nos da la naturaleza en cuanto a las formas orgánicas. Listo, muchachos. Mucho éxito, mucha suerte y nos estamos viendo la próxima.